Cada segundo, 12 adultos son víctimas de un delito informático, es decir, más de 1 millón de personas al día. La región donde crece más rápidamente el número de usuarios de Internet es Latinoamérica y el Caribe, pero desafortunadamente esto no va acompañado de una infraestructura que proteja la seguridad de los internautas. Hoy en La Gran Historia hablamos de los delitos informáticos y nos centramos en Argentina, uno de los países latinoamericanos más afectados. Los ciberdelitos son estrategias que utilizan los delincuentes informáticos, los ciberdelincuentes como se denominan, para tratar de hacerse con algún beneficio propio. Es muy común, por ejemplo, ver en Internet campañas de propagación de códigos maliciosos en donde estos atacantes buscan a través de una aplicación maliciosa poder obtener algún beneficio de las víctimas. Por lo general se roban contraseñas, usuarios, se pueden robar perfiles, toda la información que para ellos de alguna manera se puede traducir en un beneficio, ¿no? Normalmente económico. Acceso ilícito a sistemas informáticos, robos y manipulación de datos, usurpación de identidad, actividades de pederastia, estafas comerciales y bancarias, difusión de virus, troyanos y un largo etcétera. Con la masificación del uso de Internet, los riesgos han aumentado y el cibercrimen ha diversificado sus formas y plataformas de acción. Los ciberdelitos se propagan de diferentes maneras y fundamentalmente a través de técnicas de ingeniería social, que sería como el viejo cuento del tío, pero hecho electrónico. O sea, darle un señuelo a una persona para que crea que es lo que dice ser eso, un mail o una noticia sobre un hecho controvertido, un hecho catastrófico. Por ejemplo, ahora podría ser algo relacionado con la Copa del Mundo, ¿no? Mirá los goles o mirá el vestuario de la selección argentina, cómo se están preparando para el Mundial. Y en verdad no es un video, es una imagen trucada y va a un link que te puede bajar algún tema de algún malware o software malicioso que puede infectar tu computadora y hasta obtener un acceso remoto por parte del delincuente informático. Es un tema de sentido común y la gente tiene que sospechar un poco más respecto a estas cuestiones y no ser tan curiosos. Un vector de ataque muy utilizado son los dispositivos USB. Los dispositivos USB por lo general uno lo conecta en la casa, después quizás lo conecta en el trabajo, después lo conecta en la universidad. Entonces estos dispositivos se conectan en muchos otros dispositivos en donde uno no sabe si realmente está protegido cada uno de esos terminales. Entonces lamentablemente ahí también tenemos un medio de propagación, un vector de propagación importante. Los celulares, por ejemplo, que a veces los conectamos, esos celulares, hoy por hoy los smartphones tienen algún tipo de memoria que lo puede ser utilizado como un pendrive y las amenazas pueden también atacar eso. Entonces a veces lo conectamos para cargar en una computadora y si estamos infectados, pues una infección podría pasar de un lugar al otro. Las redes sociales son el medio de propagación más utilizado por los criminales, ya que conectan a miles de personas. Pero, según Daniel Monastersky, abogado y asesor legal en robo de identidad y cibercrimen en Argentina, las redes sociales no son las únicas culpables. No hay que demonizar a las redes sociales, yo lo digo bastante seguido. El problema son las personas, los problemas devienen del mal uso y la poca responsabilidad que la gente tiene al utilizar estas plataformas sociales, porque dejan la información de manera pública, y de esa manera pueden acceder a fotos, a contenido escrito, a comentarios, a contactos de las víctimas, y es fundamental hoy en día tomarse el tiempo y configurar los niveles de privacidad para evitar que un tercero pueda acceder a esas plataformas y redes sociales. El perfil del ciberdelincuente realmente no está totalmente determinado y no es homogénea la opinión al respecto, porque
a diferencia de lo que opina la sociedad y que cree que un ciberdelincuente es una persona que tiene altísimos conocimientos técnicos y relacionados con la seguridad informática, no pasa eso. En un porcentaje muy pequeño lo realizan personas con esos conocimientos. Generalmente son personas que por despecho han realizado algún blog para difamar a una persona, a su expareja, a su actual pareja, un ex empleado de algún trabajo. Esas son el perfil más habitual y no es como la gente cree. El ciberdelincuente hoy por hoy ha cambiado en los últimos años. Antes quizá se hablaba de un delincuente o lo que se solía denominar hacker, pero se mal denominaba de esa forma porque el hacker era una persona que sabía mucho sobre informática, sobre hardware, software y demás, y que después hacía cosas que la mayoría de las personas no podían hacer. Sin embargo, esto fue cambiando a lo largo de los años y quizás un poco a través de después del año 2000 empiezan a aparecer estos ciberdelincuentes que se dan cuenta de que pueden crear aplicaciones a la computadora para obtener un beneficio, es decir, para robar algún tipo de información y después venderla, por ejemplo, y ganar dinero con eso. Entonces, quizá el perfil en ese momento era una persona que era un delincuente, pero que sabía un poco de informática. Sin embargo, eso también evolucionó y estas amenazas empezaron a vender en el mercado negro. Entonces, hoy una persona que quiera utilizar una aplicación maliciosa, un crime pack, como se le suele denominar, simplemente necesita ir a este mercado negro, comprarlo y utilizarlo para ganar dinero. Entonces, hoy ese perfil es mucho más amplio. O sea, no se necesita una persona netamente técnica para que pueda ejecutar este tipo de acciones, sino que es simplemente una persona que tenga, una persona inescrupulosa que tenga acceso a este mercado para poder obtener este beneficio ilícito. Precisamente, siguiendo este modus operandi, en mayo casi 100 personas fueron detenidas en 19 países, en la mayor operación policial contra la ciberdelincuencia a escala global. El software conocido como Black Shades, un troyano de acceso remoto, infectó a más de 2.000 ordenadores y permitió a los criminales controlar las cámaras web de las víctimas, entre otros delitos. El caso de hoy en Nueva York deja claro que vivimos en un mundo donde por tan solo $40 un cibercriminal puede con un simple clic expandir por medio mundo un troyano que se propaga como una plaga, no solo en el ordenador personal, sino también en su vida privada y en la mayoría de sus espacios personales. La lucha contra la delincuencia informática es una prioridad para el FBI. Los cargos hechos públicos hoy deben poner a los criminales de todo el mundo sobre aviso. Si alguien piensa que se puede esconder detrás de la pantalla del ordenador, se equivoca. Al igual que en el mundo físico, el FBI seguirá el rastro digital hasta su puerta. Si alguien cree que operar desde un país extranjero le deja fuera de nuestro alcance, se equivoca. Tenemos muchos aliados de las fuerzas del orden de todo el mundo que están con nosotros en esta lucha. Si no podemos llegar a ti, ellos pueden. Además de espiar a sus víctimas, los ciberdelincuentes pueden acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Saber cuánto dinero mueve el cibercrimen es muy difícil, pero se sabe que dentro del mercado negro es algo que mueve mucho. De hecho, se hablaba mucho en la industria de que el cibercrimen maneja más dinero que las industrias de seguridad, que las ganancias de las industrias de seguridad sumadas. Existen diversas formas por las cuales el ciberdelincuente puede tratar de materializar este dinero que roba digitalmente, entre comillas. Algunas veces, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, amenazas tipo lo que se denominan ransomware en América Latina, en Argentina y los demás países, en donde los cibercriminales lo que hacen es o cifran el contenido de tu computadora o la bloquean para que no puedas acceder. Y entonces piden un pago para poder proporcionar a la víctima la clave que le va a permitir volver a usar su computadora. Este caso es un buen ejemplo en donde utilizan diferentes medios. Por ejemplo, hay cibercriminales que usan PayPal, en donde a una cuenta de PayPal lo tratan de direccionar a las víctimas para que paguen ahí. Utilizan diferentes medios de pagos digitales. Por lo general, ellos van orientados a pagos digitales que no los identifique fácilmente, ¿no? Entonces aprovechan la distribución geográfica, utilizan cuentas que están radicadas en un país mientras ellos están en otro. Hoy por hoy se utilizan también los bitcoins, que es esta moneda digital, que también esta moneda digital es como que está en internet y no está asociada directamente a un perfil o a una persona, entonces esto lo hace todavía más anónimo. Y así utilizan diversos
mecanismos para poder tratar de, usualmente no está vinculado en el envío de una cuenta, en el envío directamente a una cuenta bancaria, aunque podrían hacerlo, lo tratan de hacer a través de monedas virtuales y demás para tratar de anonimizar los pagos. Un estudio publicado este mismo mes de junio por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que el coste global de los delitos informáticos en 2013 superó los 400.000 millones de dólares. América del Norte, Europa y Asia son las regiones más afectadas. Internet genera anualmente a la economía mundial entre 2 y 3 billones de dólares, mientras que el cibercrimen arrebata entre un 15 y un 20% de este valor. Según el estudio, los delitos aumentarán en los países en desarrollo a medida que el uso de Internet se extienda, pero Brasil, México y Argentina ya son los más afectados. América Latina ha pasado en los últimos años de ser testigo de estas amenazas informáticas para empezar a tomar más protagonismo. Antes era muy común, por ejemplo, en el caso de las amenazas, los ransomware, que son amenazas que secuestran la información del usuario. Era muy común ver esos casos en países asiáticos, en China quizás. Se veía también en algunos casos en Rusia, en Europa, en Estados Unidos. Sin embargo, lo empezamos a ver casos en donde ciberdelincuentes, por ejemplo, lo vimos acá en América Latina, en donde hacían el control, tomaban el control de la computadora del usuario, la bloqueaban y ponían un fondo como si fuera la Policía Federal Argentina, lo cual era absolutamente falso. Entonces esto nos empieza a mostrar de que América Latina empieza a ser el target de estos ciberdelincuentes. Realmente muy importante, hoy en día las compañías no ven la inversión en seguridad informática o en resguardar los activos de información de su compañía como justamente una inversión, sino como un gasto. Entonces, al no medir esas consecuencias y realmente tener una idea acabada de que puede mejorar significativamente la seguridad de su compañía, no lo toman en cuenta. Entonces es complicado hoy en día, y los gastos y las brechas de seguridad son cada vez mayores, y con el tiempo va a ser algo habitual en Argentina y en la región, ¿no? Que hagan inversiones en estas cuestiones sin que lo crean como un gasto. En Latinoamérica, cada país aborda de manera distinta la seguridad cibernética. Algunos la consideran como un asunto de seguridad nacional y defensa, otros como un impacto en el desarrollo económico o un factor clave para la educación e interacción social, aunque muchos ya están incorporando todo esto en sus sistemas de seguridad. Argentina, por ejemplo, ratificó el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, texto redactado en Budapest en el año 2001. Este es el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia, derecho penal, procesal y cooperación internacional. En América Latina también estamos experimentando, estamos en una etapa de cambios respecto a los ciberdelitos. Lamentablemente muchos países de América Latina todavía no tenían en los últimos años una reglamentación adecuada. Pensemos de que Argentina, por ejemplo, tiene una ley de protección de datos desde el año 2008, junto con Chile y algunos esfuerzos de otros países. México, Perú sancionó una ley hace poco, Brasil sancionó una ley hace poco, y tomemos en cuenta de que Brasil es el país que más amenazas tiene financieras, amenazas de lo que se llama un phishing bancario, que son páginas clonadas que hacen los atacantes para que el usuario entre, cree que está en su banco y le roban el nombre de usuario y la clave. Siendo el país que tenía más casos, todavía no tenía una ley vigente, la aprobaron en los últimos años. Entonces creemos que de a poco América Latina está madurando desde el punto de vista legal para este tipo de ataques, este tipo de delitos informáticos, y a partir de eso como que va a empezar a tomar mayores medidas. En Argentina particularmente tuvimos un gran hito en los últimos meses, que fue que se aprobó una ley de grooming. El grooming es una amenaza en donde adultos se hacen pasar por niños en redes sociales y tratan de obtener algún tipo de beneficio frente a este chico, algún tipo de objetivo. Y piensen de que esto que ocurrió en Argentina es un granito a nivel mundial, en donde muchos países, en Europa incluso, todavía no lo tenían. Bueno, la ley de delitos informáticos es muy reciente, tiene 6 años, y la jurisprudencia no es mucha. Pero hay castigos ya, son delitos que tienen penas muy bajas, entonces no hay cárcel, ¿no? Penas privativas de la libertad, no hay muchos casos. Algunas veces el blanco de los ataques informáticos son los propios gobiernos.
Según un informe de la Organización de Estados Americanos sobre Ciberseguridad, en 2012 las webs gubernamentales de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Nicaragua y México fueron atacadas. Y los actores, los hacktivistas. Timothy Dalton, catedrático especializado en cultura digital en King's College University en Londres, nos explica el significado de esta nueva figura. Hacktivismo es una palabra que lleva la idea de hack y de activismo. Son actos populares de protestas en las calles, movimientos sociales y acciones online. No es el uso de Internet para comunicarse como hacen los activistas. Se trata de tomar acciones online, sentadas virtuales por parte de la gente, ataques a páginas web, o liberar documentos para acabar con su secretismo de diferentes maneras. Igual que muchos activistas políticos hacen cosas ilegales y por eso a veces se les llama criminales, en el Reino Unido en particular, los hacktivistas son comparados con los terroristas, pero el hacktivista es realmente un activista político. Hacen habitualmente cosas que van en contra de la ley, pero lo hacen con finalidades políticas. Y tenemos que reconocer que en todos los tipos de democracia, las protestas políticas son necesarias para identificar los casos de injusticia y los problemas de nuestra sociedad. Una de las fases del hacktivismo es la de las protestas masivas online y la infraestructura de Internet, los hackers asociados a la primera ola de antiglobalización en los 90s y los 2000. La segunda ola es la de los movimientos antiglobalización alrededor de la primavera árabe y el movimiento Ocupa. Al mismo tiempo, hay lo que llamamos hacktivismo interinfraestructural, que se trata de la gente que intenta crear una visión de Internet para convertirlo en un lugar más seguro. Así que hay hacktivistas que crean herramientas para los activistas de derechos humanos, que les permite enviar mensajes encriptados o escondidos de diferentes maneras. Hemos visto el crecimiento de Anonymous, que se asocia a la segunda ola de movimientos antiglobalización. Anonymous introdujo diferentes tipos de tácticas para utilizar mucho más el Internet para atacar y cerrar páginas web que no les gustaba, y fueron como una inspiración para organizaciones como Wikileaks, para realizar la liga de los hackers e interrumpir en algunos sitios web, y robar documentos para abrirlos posteriormente y que todo el mundo pueda verlos. ¿Podríamos decir que algunos hackers, por ejemplo Anonymous, que podrían considerarse como un símbolo de rebelión de nuestra sociedad? Sí, ha sido destacable. Los símbolos de Anonymous han sido muy conocidos, como las máscaras de Guy Fawkes, que han llegado desde muchos lugares, hasta la bandera, y en muchas manifestaciones han adoptado el símbolo de Anonymous, que es una persona sin cabeza vestida con un traje y normalmente con el símbolo de interrogación en lugar de la cabeza. Y eso se ve en muchas manifestaciones. Los símbolos de Anonymous y su mensaje: somos muchos, somos una legión, somos un movimiento que no tiene un líder, un movimiento donde la gente puede hacer lo que quiere hacer. Obviamente este es un mensaje que el movimiento Ocupa tiene, pero que también lo tienen muchos otros movimientos. Así que uno de los objetivos de Anonymous es promover símbolos muy potentes, porque siendo poderosos se convierten en un movimiento más poderoso aún. Tim, ¿y qué son las guerras cibernéticas? La ciberguerra es un término interesante. Hemos visto un mayor crecimiento, o al menos un mayor conocimiento por parte de los estados, que ahora usan tecnicismos de hackers entre ellos. Tenemos el ejemplo claro de los Estados Unidos e Israel. Ellos aún no lo han confesado, pero la mayoría cree que desarrollaron un virus capaz de infiltrarse en las plantas nucleares de Irán y destruirlas a través de Internet, acelerando y desacelerando sus motores. También hemos visto una gran cantidad de hackeo y ciberespionaje, gente robando secretos unos de otros. Está muy claro que China está involucrada, y las revelaciones de Snowden han establecido que los Estados Unidos también están involucrados, tratando de infiltrarse en otros estados para robarles información. Cualquier servicio de inteligencia del mundo que cuente con una gran financiación y un verdadero equipo de investigación tecnológica puede ser dueño de ese teléfono en el momento en el que se conecta a la red. Tan pronto como lo enciendas puede ser suyo. Pueden convertirlo en un micrófono, hacer fotos con él y pueden sacar los datos. Pero es importante saber que estas cosas se hacen normalmente en objetivos seleccionados. Solo se hacen cuando dicen: este teléfono es sospechoso, creo que está en manos de un traficante de drogas, creo que está siendo utilizado por un terrorista. ¿Y
¿Y cuáles son los peligros de Internet? En los últimos tiempos ha habido grandes problemas con el cibercrimen. Hace poco en el Reino Unido se le ha pedido a todo el mundo que cambie sus contraseñas debido a la gran vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Hemos encontrado vulnerabilidades en un gran número de software esencial, como el software que se utiliza para el comercio online. Se ha demostrado que es bastante vulnerable y están ahora intentando arreglar eso, así que hay un gran problema de tipo criminal. Al mismo tiempo, somos mucho más propensos a la vigilancia online, y por eso las revelaciones de Snowden demostraron que el gobierno del Reino Unido y de los Estados Unidos en particular han estado recogiendo todo tipo de información. Una de las revelaciones de Snowden fue que la Agencia Americana de Seguridad y el Cuartel General de Comunicaciones británico están tomando todos los datos de compañías como Google o Yahoo, que recogen sin su conocimiento. ¿Cómo crees que será el futuro de la sociedad digital? Si pensamos en el futuro de Internet y del mundo digital, algunas tendencias están fuertemente arraigadas, incrementando el compromiso de la gente en estos sitios, de manera que es muy difícil no ser rastreado. Entonces, cosas como la vigilancia o la posibilidad de que alguien se infiltre en la red de tu casa continuarán mientras Internet siga expandiéndose y la gente siga involucrada con él. Por otra parte, lo que he visto en estos años de investigación es que la gente ha empezado a darse cuenta de sus consecuencias. La primera vez que accedes a una red social te aparecen anuncios específicamente creados para el individuo. ¿Cómo saben ellos que yo estaba pensando en irme de vacaciones por esa zona? Uno puede pensar que es una coincidencia. La cuarta, la quinta o la 100ª vez que te sucede, sabes que algo está pasando, que ese sitio está siguiendo tus movimientos en línea y luego tratando de hacerte llegar anuncios específicos. ¿Y no crees que da un poco de miedo? Creo que las revelaciones de Snowden en particular han sido extremadamente importantes para que la gente se dé cuenta de lo fácil que es ser identificado en Internet. ¿Cómo puedes estar sentado en tu casa con el ordenador en cualquier lugar, con tu tableta, pensando, solo estoy surfeando por la red, subiendo cosas a mi red social, o en alguna página web anónima, pero en realidad tu ordenador y tus conexiones a Internet tienen un número de identificación único, y por lo tanto muchas cosas pueden juntarse y ser rastreadas? Por eso han sido muy importantes las campañas que están actualmente en marcha para devolver el control de Internet a la gente. Hay muchas herramientas hoy en día que nos ayudan a conseguir eso, y son muy importantes ya que permiten que la persona tenga un control mucho más amplio de su vida en la red. En el futuro veo que las personas van a generar este tipo de hechos de una manera mucho más fácil, porque van a acceder a más tecnología y se van a dar cuenta que se pueden cometer muchos delitos a través de estos medios y, bueno, paralelamente es necesario y urgente que se capacite a las fuerzas de seguridad, que los fiscales y los jueces estén más informados sobre estas cuestiones, que los abogados sepan también más sobre esto, que se avance también en la legislación de modalidades delictivas que todavía no están contempladas, como por ejemplo el robo de identidad digital, que en la Argentina no es un delito todavía, los ataques de negación de servicio tampoco, y son cuestiones que en el futuro van a ser cuestiones de todos los días. 4 consejos básicos para que los usuarios puedan tomar en cuenta de cómo obtener su información protegida serían los siguientes: tener siempre el sistema operativo y todas las aplicaciones que usen actualizadas. Esto es fundamental. Las actualizaciones lo que hacen son cerrar brechas de seguridad, lo que se denominan vulnerabilidades. Nosotros siempre recomendamos de que se descarguen las aplicaciones desde los servidores oficiales de la aplicación que quieren descargar. Entonces, evitar estas aplicaciones que se descargan a través de fuentes no oficiales. No conectarse a plataformas o a su home banking desde lugares públicos, eso es fundamental. Después, en nuestra casa, si tenemos un router Wi-Fi, ¿no?, ponerle una clave, porque en caso de que un vecino nuestro pueda acceder a la conexión que tengamos nosotros y comete un delito, ya sea temas de piratería de software, que baje películas, que amenace a alguien, que difame a alguien, que extorsione a alguien, nos van a ir a buscar a nosotros, porque el router, el dispositivo es nuestro, ¿no?, y vamos a tener que dar explicaciones que no tienen sentido. Entonces, es una de las cuestiones a reforzar y ser, digamos, un poco más responsables, ¿no? Y después, reforzar la seguridad en las plataformas sociales, ¿no?, que los niveles de privacidad
sean los máximos para que los terceros no puedan ver todas las imágenes, todo lo que pongamos y más que nada eso, y tener sentido común, que es el menos común de los sentidos hoy en día. El Servicio de Inteligencia Secreto británico, a mis espaldas, es uno de los organismos encargados de combatir los delitos informáticos en el país. Pero los gobiernos aún tienen mucho por hacer, como por ejemplo fomentar la educación pública en materia de cibercriminalidad, invertir en la formación de expertos en seguridad y también mejorar la infraestructura jurídica para combatir a los criminales.